Viernes 30 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que damos cada mañana a las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Bueno, hoy es viernes, la semana va avanzando y hay temas bastante dispares en los periódicos. Vamos con este primer vistazo a las portadas. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura un tema de ámbito nacional. El juez, dice, procesa a la cúpula de Interior del gobierno de Rajoy. También dice, en el subtítulo, que la audiencia propone llevar a juicio al exministro Fernández Díaz, que fue ministro de Interior en la etapa de Mariano Rajoy. Es el final de la investigación del caso Kitchen, quizá más significativo, lo encontramos en la portada de ABC en ese mismo sentido, donde titula que Cospedal, Brufó, Fainé, Repsol y CaixaBank desimputados. Ahora veremos esa portada. La foto que estamos viendo en el Diario Córdoba para los Juegos Olímpicos de Tokio, Ricky Récord, con este juego de palabras. Ayer la selección española, como saben, si no se lo cuento yo, derrotó a la selección argentina y se garantizó un pase a cuartos de final, bien primero, bien segundo de grupo. Se resolverá en el partido de mañana, del domingo, frente a Eslovenia. La portada de ABC, que es de las que les hablaba antes, ahí tienen una foto para el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Bonilla, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Estado dejará de pagar a Andalucía 2.400 millones de euros, titula. Hoy se reúne en Salamanca la conferencia de presidentes en un clima de tensión por las cesiones a Cataluña y al País Vasco. Si da tiempo hablamos un poquito de esto. El titular que les comentaba antes, Cospedal, se refiere a María Dolores de Cospedal, Brufó, Fainé, Repsol y CaixaBank desimputados. Saben que la operación Kitchen, que es la que se está investigando y ahora comienza el juicio, investigaba unos presuntos espionajes hacia Luis Bárcenas, presuntamente, como les digo, orquestados desde el Ministerio del Interior. En la investigación han sido citados, investigados, Cospedal y algunos otros, y el juez al final le decidió no imputarlo, solamente imputa a la cúpula de Interior, al exministro Fernández Díaz, a su secretario de Estado y a algunos comisarios que parece que sí que tuvieron presuntamente. Luego habrá que esperar el juicio y la sentencia y si hubiera condena para determinar si son o no responsables de este asunto. El diario El Día, el titular sí que es de Córdoba. Córdoba suma 10.500 parados en el segundo trimestre del año, un dato malo, después de una rachilla que llevamos de buen empleo, ahora hablamos de ello, y la foto tampoco es para Córdoba, en este caso la foto es para Pablo Carreño, que da el gran paso. Carreño se deshizo ayer de su rival en cuartos y se mete en semifinales de los Juegos Olímpicos, en tenis, lógicamente, con lo cual, bueno, pues tiene su posibilidad de optar a una medalla. Está entre los 4 primeros, bueno, si tiene mala suerte quedará cuarto, pero a poco que le vaya bien las cosas podrá optar a una de las 3 preseas de los Juegos Olímpicos en tenis. Quizás por el camino más raro, porque todo el mundo confiaba en Nadal, que decidió, como saben, no concurrir, luego se confió en Garbiñe, que también cayó antes de tiempo, y al final pues será Carreño el que nos dé la posibilidad de obtener una medalla en este sentido. Esta foto del diario El Día también destaca a la derecha, en los titulares, que Fátima Gálvez se quedó lejos del objetivo, no consiguió siquiera meterse en la final de tiro olímpico. En individual tiene una posibilidad todavía en dobles por parejas, que se hace también una prueba. También habla de Ricky Rubio, del partidazo de ayer, que llevó a los de Escariolo a cuartos de final, también para luchar por las medallas, y también habla de que Suni Salí sucede a Simone Biles, como reina de la gimnasia. Saben que la norteamericana tuvo un problema psicológico, anímico, no se sabe exactamente qué le pasó, pero que decidió abandonar la competición. Bueno, vamos entonces con los asuntos más locales. Nos quedamos con la portada del diario El Día, que habla del desempleo, del paro. Ayer conocimos la encuesta de población activa
correspondiente al segundo trimestre de este año, es decir, hasta el 30 de junio de este año. Llega pues, con 29 días de retraso, pero la tenemos ya. El dato es positivo en el ámbito nacional y en el ámbito regional. Córdoba, como casi siempre, marcha a la contra y en lugar de presentar buenos números, presenta un incremento sustancial del desempleo, 10.500 parados más de junio, al 30 de junio, con respecto a 30 de marzo o a 31 de marzo, que marzo tiene más días. ¿A qué se debe este incremento del paro en Córdoba? Fundamentalmente a dos factores. El primero, el de la agricultura. Saben que las grandes campañas agrícolas, sobre todo la de la aceituna, terminan el primer trimestre del año y el segundo trimestre hay poca actividad en el campo. Córdoba es una provincia que depende mucho del sector agrario y cuando falta trabajo, cuando faltan las peonas, pues lógicamente se nota en la lista del paro. Y además se confió todo al otro sector, gran sector productivo de Córdoba, o el primero, que es el sector de servicios, el turismo, la hostelería. No ha sido un segundo semestre como es habitual en Córdoba. El segundo semestre incluye el mes de mayo. No ha habido un buen mayo en Córdoba en cuanto a lo festivo, en cuanto a lo turístico, no ha habido feria, ha habido unos patios a medio gas, no ha habido cruces, no ha habido celebraciones en general y eso se ha resentido también en el sector turístico. En Córdoba hay 85.000 desempleados, ahí lo que tienen, 100 desempleados, el 23% de ellos pertenecen al sector servicios, básicamente a la hostelería y al turismo. Cuando no funciona la hostelería y el turismo, pues lógicamente se resiente el empleo. De los 85.100 desempleados, como le digo, 19.000 son prácticamente sector servicios, pero es que casi 16.000 parados son de la agricultura. Ahí tienen casi la mitad del paro que hay en Córdoba. Siempre decimos que son dos sectores que dependen mucho de la estación, dependen del tiempo, dependen del sol, dependen de la lluvia, y eso hace que la economía cordobesa no pueda estabilizarse, porque cuando hay mala cosecha, hay pocos trabajadores. Cuando el tiempo no es el que nosotros queremos, hay menos turistas, hay menos trabajadores. Otras comunidades, otras provincias que dependen más de otros factores, sí que estabilizan su mercado laboral. Y como hemos visto, en España se han creado 100 y pico mil puestos de trabajo, o se han salido del desempleo 100 y pico mil parados, se han creado 400.000 puestos de trabajo, en Andalucía también se ha recuperado muchísimo desempleo, pero Córdoba tiene una dependencia, a mi parecer, excesiva de estos dos sectores que son tan vulnerables, el agrícola y el turismo. Ahora hemos empezado ya con la campaña de la vendimia, que es el otro gran referente para el mercado de trabajo en el campo, y no será una buena campaña de la vendimia en cuanto a peonar. Es verdad que se espera un vino de gran calidad, pero en poca cantidad, y eso va a hacer que haya menos trabajo en el campo. Y esa dependencia excesiva que tiene Córdoba, pues le hace ser más vulnerable. En otras provincias, como les decía, hay mucha más industria, mucha más actividad industrial, y eso compensa una fábrica o un taller. Siempre pensamos en fábrica y pensamos en las SEAT de Martorell, no hacen falta empresas de 10.000 trabajadores, no es que no haga falta, es que no van a llegar. Pero ese tipo de trabajo sí que estabiliza del 1 de enero al 31 de diciembre las nóminas. En este caso, la gente del campo, la gente que trabaja en las terrazas de los bares o que trabaja en los hoteles, dependen pues, de que haya actividad. Y cuando hay actividad, pues hay mucho paro. Así que, lamentablemente, no hay buenos números en cuanto al paro del segundo trimestre. Además, es especialmente duro con el sector femenino. El incremento del paro se ha cebado sobre todo en las mujeres y en los jóvenes, es decir, en las chicas sobre todo, que es un segmento que hay que cuidar especialmente y se están proponiendo desde sindicatos sobre todo planes de choque para evitar que siga incrementándose esa brecha entre el empleo de hombres con respecto al de mujeres y el desempleo de los jóvenes con respecto al de los mayores. Bueno, a ver si conseguimos enmendar la plana. En cualquier caso, hay que decirles que la tasa del desempleo en Córdoba, la provincia de Córdoba, está en el 22,6%, que aún así es inferior a la que había hace un año, que era del 24%, incluso inferior a la que había a final del año pasado. Es decir, que lo que va de año se está consiguiendo remontar muy despacito. O sea, el descenso que estamos viendo es de marzo a junio. O sea, el aumento del paro, quiero decir, es desde marzo a junio. Pero si contamos de junio 2020 a junio 2021, ahí ha habido cierta reducción en el paro, y si contamos de final de año 2020 a ahora, también ha habido una pequeña reducción del paro. Pequeña, pero bueno, mejor que vaya poco a poco recortándose que no que vaya poco a poco ampliándose. Más cosas.
El tema de la justicia en la Audiencia Nacional, bueno, hemos comentado ya un poco por encima. El tema Kitchen aparece en los periódicos, pero muy de pasada. El tema de Kitchen, presuntamente la cúpula de Interior ordenó espiar a Bárcenas, presuntamente digo, porque en su poder tenía documentación que puede perjudicar al Partido Popular o al Gobierno. Todo es presunto hasta que el juez lo determine, y ha habido durante muchísimo tiempo una larguísima instrucción en la que han pasado, bien como imputados, bien como investigados, bien como testigos, pues todos los miembros del gobierno de Rajoy, o buena parte del gobierno de Rajoy y buena parte de la cúpula del PP. Al final el juez ha decidido procesar solamente al exministro Fernández Díaz y libra, como señala el diario Córdoba, del banquillo a María Dolores de Cospedal, también a su marido. López de Hierro también está fuera de la investigación, es decir, que básicamente se centra en lo que era el Ministerio del Interior y libera del juicio a la cúpula del Partido Popular, aunque en ocasiones sí que coinciden, ¿no? Habrá que esperar que se desarrolle el juicio, tampoco será rápido y tampoco se espera que la sentencia salga mañana, es decir, que esto todavía tiene muchísimo recorrido. Más cerca de nosotros, en cuanto a los juicios, señalan los periódicos, por ejemplo, lo hace El Día en su portada, que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, avala el toque de queda en Montoro por salud pública. Ayer comentamos, se recuerda con Alfonso Alba, este asunto. En Andalucía hay dos salas del TSJ, la de Sevilla y la de Granada. Hay una que es más favorable a los toques de queda y otra que no lo es. En el caso de Córdoba, la que nos toca es la más favorable, que es la de la sala de Sevilla. La de Granada es la que impidió un toque de queda en Peal de Becerro, en Jaén, que por cierto luego el Supremo ratificó el toque de queda, es decir, que corrigió aquello. En principio, el TSJ ha avalado el toque de queda que propuso el gobierno andaluz, la Consejería de Salud y Familias, para Montoro. Queda por ver qué ocurrirá con el toque de queda, el otro, el de Marbella y Estepona, que eso lo tiene que resolver la otra sala, la de Granada, que como le digo suele ser más reticente a la hora de limitar los derechos de los ciudadanos, como es el derecho a la movilidad nocturna. Toque de queda que se implantará en Montoro, por lo tanto, no sabemos yo no lo sé, si desde ayer o desde hoy, que cuando la sentencia se haga firme, o este respaldo, este aval se haga firme, limita la movilidad entre las 2 de la madrugada y las 7, que yo sinceramente creo que en Montoro no afectará demasiado, creo que habrá pocos locales que abran en ese plazo, de 2 a 7 de la mañana. Lo que se pretende, que yo creo que también es una acción, no sé hasta qué punto errónea o equivocada, es que los jóvenes no salgan, no deambulen por el pueblo, por donde estén, de entre las 2 de la mañana y las 7 de la madrugada. Creo que durante el día se producen muchos contagios, que ese ha sido el argumento habitualmente del TSJ, de los tribunales superiores territoriales que han desestimado los toques de queda, porque no se entiende que a las 2 menos cuarto sí se pueda estar y a las 2 ya se produzcan muchos contagios. Es un toque de queda un tanto extraño, ¿no? Porque, les digo, no interrumpe la actividad. Si me dijeran que un toque de queda que empieza a las 12 de la noche, pues cierto, que afecta a muchas personas, pero este de 2 a 7 afecta solo básicamente a los jóvenes, criminaliza a los jóvenes, por cierto, y además no sé hasta qué punto evita los contactos, porque lo que no se haga a las 2 se va a hacer a las 2 menos cuarto. Si los jóvenes tienen pensado irse de fiesta, pues la concluirán a las 2 en vez de a las 2 y media o a las 3. Pero bueno, la cosa es que el TSJ ha ratificado este toque de queda y Montoro pues es el primer municipio andaluz que sufre estas restricciones. También ayer, por ejemplo, viendo las cifras, también Villa del Río hubiese entrado en esta limitación, lo señalan los periódicos, supera los 1000 casos, supera los 5.000 habitantes, pero afortunadamente para Villa del Río, para su actividad, el examen que viene será el miércoles, y de aquí al miércoles pues puede pasar muchas cosas, y ojalá una de ellas sea que la tasa de incidencia se reduce, que no tiene buena pinta, también lo señalan los periódicos. En Córdoba la tasa ayer, la capital, supera la de la provincia con creces, lo he leído en cualquier periódico, está 640 casos creo que tenemos actualmente por 100.000 habitantes, y la provincia está también un poquito por abajo, la media andaluza. Las perspectivas a corto plazo parece que van a seguir igual, parece que a medio plazo sí que pueden corregirse, porque las tasas a 7 días marcan tendencia a la baja, pero por el momento hay que decir que los contagios son muchos. Ayer el alcalde, preguntado por este asunto, decía que él era partidario del certificado COVID, aunque preferiría esperar que la vacunación hubiese sido completa. Yo entiendo que esa debe ser la tónica, porque prohibir a alguien entrar a un sitio porque no puede enseñar un papel que no se lo dan sería un poco injusto. Es decir, yo quiero entrar a comprar a un establecimiento, me piden un papel que nadie me quiere dar, un poco como el del chiste, ¿no?
Sería un tanto injusto. Dice el diario Córdoba que cada día dejan de ponerse en la capital 200 vacunas porque no acuden las personas que han sido citadas. Esto está ocurriendo desde primera hora. Lo que ocurre es que ahora en verano está siendo aún más, porque cuando le llaman desde Salud Responde o Clic Salud, saben que es la forma que hay de solicitar una cita, cuando llaman a un ciudadano y le dicen, mire usted, tiene cita para el próximo jueves, a lo mejor no calcula que el próximo jueves tiene previsto irse a la playa o irse a la parcela, y cuando llegue el día de la vacuna, pues no acude. Claro, en principio vuelven a citarle para otra vez, pero ese día, ese lugar que estaba ocupando se pierde. No porque la vacuna se echa a perder, porque las vacunas tienen una duración que puede ponerse si no hoy, pues se pone mañana, pero sí que no se ha citado a otras personas, con lo cual desde la Consejería de Salud, desde el Servicio Andaluz de Salud, lo que proponen y piden a las personas que no vayan a acudir a una cita que ya tuvieran, que lo comuniquen, que llamen el día de antes y digan, mira, mañana es que me voy a la parcela o tengo que ver a un señor que está enfermo, lo que sea, cualquier argumento, pero que lo comunique para evitar que esa plaza, ese puesto se pierda. Porque la única, por muchas vueltas que le demos, por mucho toque de queda, por mucho confinamiento, hoy por hoy el mejor remedio para frenar el coronavirus sigue siendo la vacuna. De otra manera, hemos visto cómo hay lugares que han sido inmunizados, como la famosa residencia de Pedroche, donde si no se avanza con la vacuna en el resto del pueblo, por mucha inmunización que haya, se acaban llegando los contagios en lugares cerrados, acotados, con visitas vigiladas, controladas. La vacuna es el único remedio. Dice ABC en la portadilla que la inmunidad de rebaño no llegará en agosto. Sánchez, dice este periódico, se refiere a Pedro Sánchez, admite que el 70% de la población vacunada no bastará para controlar la pandemia tras la expansión de la variante Delta. Hubo unos cálculos, si recuerdan, unos cálculos que hablaban que a partir del 65-70% de la inmunización de la sociedad se podía hablar de inmunidad de grupo o de rebaño, como quieran, pero ahora parece que habrá que ampliar un poco ese porcentaje y llegar casi al 80%, y no está previsto llegar al 80% durante el mes de agosto, sí se podrá hacer en septiembre. Saben que hay un grupo de edad que aún no se ha tocado, que son los menores de 16 años, escolares fundamentalmente, que inicialmente se previó vacunarlos todos en verano para llegar al colegio inmunizados, pero parece que ahora la estrategia que está avanzando, aunque no está confirmada, es vacunarlos cuando se incorporen al colegio directamente, como se hace con la vacuna del sarampión o de la rubeola o la que se ponga, que directamente al llegar a clase se le inocula el antídoto y los tiene a todos juntos y no tienen el lío, porque mientras que un adulto puede ir a vacunarse cuando quiera, un menor tiene que ir lógicamente con su madre, con su padre, con el tutor, para que le administre la vacuna, porque no puede dar su consentimiento, de manera que es mucho más fácil que se haga en el colegio que se haga en los ambulatorios. Digo que, teniendo en cuenta que ese grupo es fundamental para alcanzar ese 80%, difícilmente se podrá conseguir esa inmunidad de grupo o de rebaño antes de que comience el curso, que será, como saben, a mediados de septiembre. El diario ABC también trae hoy en su sumario de la página 2 que el 60% de los nuevos contagios en Córdoba vienen de niños y jóvenes de hasta 29 años. Ha estado Francisco Pollato, Paco Pollato, el director de ABC, así, mirando las estadísticas, y por ejemplo ha sacado que en la capital, de 1.114 contagios que ha habido en las últimas semanas, el 500 son de 15 a 29 años, pero es que el 15% del total son de menores de 15 años, es decir, que los niños se están contagiando. Es verdad, como decimos desde primera hora, que no es lo mismo contagiarse que enfermarse. Hay muchos contagios, ayer hubo en Colombia más de 500 contagios, o se notificaron más de 500 contagios ayer, pero no hay el mismo número de hospitalizaciones, ni mucho menos. Es verdad que también está creciendo las hospitalizaciones, sobre todo las leves. Ahora mismo estamos en torno a 120 personas hospitalizadas en toda la provincia de Córdoba, con 2 unidades COVID abiertas en la capital, en Gran Sofía. Pero, como les digo, no significa contagio, no implica hospitalización, ni siquiera implica enfermedad. Muchos de los contagiados, de los 500 casos que se notificaron ayer, son personas asintomáticas
que han detectado que tienen el virus porque son contactos estrechos de personas que han sufrido algún tipo de síntomas, en ocasiones muy leve también, ¿eh? Es decir, que los jóvenes sobre todo están pasando el coronavirus sin notarlo, y eso hace que sean especialmente peligrosos a la hora de contagiarlo, porque alguien que se siente mal, o bien porque se siente tan mal que se queda en casa, o bien por su propia responsabilidad, intenta evitar los contactos. Pero cuando un joven no es consciente de que tiene el virus encima, porque no tiene síntoma alguno, es quien propaga la enfermedad. Comentábamos también ayer, creo, que Aguirre, consejero Aguirre, dice que ha habido casos, se conocen episodios, de un chico o una chica que ha contagiado el 80% de su contacto directo sin saberlo. O sea que cuando ha dado positivo, se ha analizado a su grupo burbuja, y el 80% estaba también contagiado. Es decir, que es muy difícil frenar el contagio, a no ser que sea a través de la vacuna. Que el que venga también tenga su vacuna y habrá contagios, pero no habrá hospitalizaciones y no habrá muertes. Por cierto, hablando de muertes, ha fallecido una de las residentes de la residencia de Pedroche, aparece en los periódicos, una mujer muy mayor, de 98 años, y ha fallecido con coronavirus. Pero no está claro que sea de coronavirus. Digo esto porque hasta ahora no ha habido casos de personas vacunadas que hayan sufrido hasta ese extremo la enfermedad. Esta señora, que estamos viendo la información que publica Diario ABC, es una mujer, como digo, de 98 años, con una serie de problemas de salud graves previos a la epidemia esta de la pandemia, y que ayer, o antes de ayer, dentro de los análisis que se han hecho en la residencia, dio positivo, dio que tenía coronavirus, no tenía síntomas por ese camino, pero tenía otra patología. Es decir, que tampoco caigamos en el error de confundir todo el que fallece con el virus, que fallece a consecuencia del virus, porque en este caso en concreto de la mujer de Pedroche, de la residencia del Salvador de Pedroche, parece que ha muerto con coronavirus, pero no a consecuencia del coronavirus, que hay un matiz muy importante en ese sentido. Bueno, más cosas, que las hay también en los periódicos, aunque parezca que no. Hablamos del diario Córdoba, habla de eficiencia energética. La Junta titula "Licita obras de mejora energética en un centenar de viviendas", en la manzana 15 del barrio del Guadalquivir. ¿Qué es la eficiencia energética? Pues ¿qué son estas obras? Son actuaciones que intentan evitar que los edificios, los bloques, los inmuebles, suban de temperatura y a consecuencia de ello necesiten un mayor consumo energético para refrescarlo, básicamente. Los bloques nuevos, si se han fijado en una de las obras que se están practicando ahora, se están haciendo, suelen tener una especie de aislamiento exterior que evita, pues eso, que el sol que da sobre la pared se traslade al interior de la vivienda y obligue, lógicamente, a acondicionarlas, tanto en verano como en invierno. Esto no es solamente para el calor, también sirve para cuando hace mucho frío. En los bloques antiguos, sobre todo, hace falta acondicionarlos. En la Junta de Andalucía, los bloques que son de su propiedad, los que construyó en su día Abra, la agencia de la vivienda andaluza, pues está aplicando ese tipo de tratamientos que se practica en las fachadas y en las cubiertas para conseguir una mejora energética. Esto pues redundará lógicamente no solamente en el confort del vecino, también en su bolsillo, porque evitará que haya un exceso de consumo eléctrico, y también en el medio ambiente, porque en definitiva el consumo energético produce que haya más emisiones, etcétera, etcétera. Creo que es muy interesante. Creo que debería extenderse no solamente a las viviendas que son de propiedad, titularidad pública, también a las privadas. Habría que, igual que hay ayudas para instalar ascensores o para reformar otro tipo de necesidades de los bloques, no vendría mal que se aplicaran también ayudas para aislar energéticamente los edificios, sobre todo los más antiguos, repito, y se evitaría, pues esto que les cuento. Primero se conseguiría mayor confort para los vecinos y un ahorro importante en energía, lo que se llama eficiencia energética. Bueno, pues la Junta lo está practicando, ya se ha hecho también en bloques públicos, en edificios públicos, que no son de viviendas, quiero decir, pero haría falta extenderlo. Córdoba tiene un parque enorme de edificios. Hace algunos días el Consejo del Movimiento Ciudadano preguntaba qué pasó con aquella ITV de los bloques, de las viviendas. Saben que hay una obligatoriedad de revisar cómo están los edificios. Aquello se quedó parado porque hubo algunos intereses que prefirieron detener el proceso, y ahora quizá haría falta, aprovechando el calor que hace estos días, sería interesante retomar ese tipo de inspecciones, y sobre todo que como conclusión de las inspecciones,
hubiera ayudas públicas para mejorar la eficiencia energética en los edificios. Hablando de temperatura, hoy nos trae Cordópolis, que se prevé un descenso importante, estamos a día penúltimo del mes de junio, y señala Cordópolis que el termómetro cae hasta los 33 grados en este cierre del mes de junio, hoy y mañana. Hoy baja temperatura, mañana bastante más, incluso el domingo se espera que se mantenga este pequeño paréntesis primaveral. Bueno, en 33 grados en muchas localidades del norte de España hace mucho calor. En Córdoba nos conformaríamos con que acabara agosto con esos 33 grados, porque todavía todos sabemos que el calor tiene que llegar. Por el momento, paréntesis para este fin de semana, aprovechenlo, que cualquiera sabe qué ocurrirá el fin de semana que viene. Vamos con alguna otra cosa más. Señalan los periódicos que Cajasur ha conseguido un beneficio de 11 millones de euros en el primer semestre y una bajada de la morosidad. El banco, con sede en Córdoba, que saben que pertenece a un grupo vasco, al grupo Cuchabank, el banco ha registrado unos datos muy favorables, 10 veces más de ganancias que en el primer semestre del 2020 y por primera vez una ratio de morosidad, es decir, de impagos hacia el banco inferior al 3%. Yo, como siempre digo, me parece genial que todo el mundo gane dinero, los bancos también, pero ya acordarse cuando los bancos ganan dinero de las comisiones que cobran, de los pagos por transferencia, de cómo están evolucionando el servicio al cliente con cierre de sucursales bancarias. Me parece, y no Cajasur ahora, cualquier banco, hablo de este, hablo del BBVA, que sabe que está metido en sus líos, el Santander con un ERE, en fin, cualquier banco. Hombre, que me parece un poco obsceno que presenten este tipo de cuentas de resultados, balance de resultados de 11 millones de euros, y luego por una transferencia pues te cobran un par de euros. Creo que deberían hacérselo mirar, no a ellos, que ellos hacen su negocio y están en su derecho de intentarlo, pero sí en el regulador, en el gobierno, directamente, el Ministerio de Consumo, debería mirar esto. Que me parece, repito, muy bien que los bancos ganen dinero, no a una persona que lo gana, son los accionistas, es decir, que probablemente que tenga acciones de Cuchabank no vayan a darle 1 millón de euros, pero sí que el beneficio del banco permite ciertas alegrías que no estamos viendo, que estamos viendo como es justo lo contrario, como se aprieta cada vez más, se le aprieta las tuercas a los usuarios, que por cierto son obligatorios. Recuerden que hay operaciones que obligatoriamente se tienen que hacer a través de un banco. No es que queramos graciosamente tener una cuenta corriente porque hace falta, porque nos guste, sino porque en ocasiones nos obligan para domiciliar una hipoteca, por ejemplo, o para trabajar con la administración, no se puede hacer pago en ventanilla, en fin. Ya que nos obligan, al menos que las comisiones que nos cobran pues sean acordes a los beneficios que luego las entidades bancarias, repito, no Cajasur, cualquier otro banco. Cajasur toca hoy porque es quien aparece en las portadas de los periódicos. Bueno, queda un par de minutillos para el deporte. El diario El Día, por ejemplo, trae una foto para Carlos Marín, que es el nuevo portero del Córdoba, una vez que se confirmó la salida de Edu Frías, que como saben contaba en principio para Germán Crespo, pero es un portero de categoría superior a la segunda RFEF y ha optado por abandonar el Córdoba y jugar en la Cultural Leonesa. También Jack Traoré, llevábamos días ya hablando de que Traoré es un jugador de superior categoría a la segunda RFEF, que quería abandonar el Córdoba, ha buscado equipo, parece que lo ha conseguido, y sale y entra en su lugar Alex Bernal, el centrocampista, que sustituye a Jack Traoré. Bueno, luego en el programa de la parte de deportes del informativo nos contará Fernando quién es Alex Bernal, que yo reconozco que no conozco demasiado. El deporte que hemos visto, el de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, lo hemos visto en las fotos, va bien en el deporte de equipo, va bien incluso en el tenis, algún otro individual, esperemos que nos dé alguna alegría, y por ahí anda. Y en cuanto a información local, el diario ABC habla del nuevo club, que ayer ya avanzamos algo, que se ha creado en Córdoba, se llama San Álvaro de Córdoba, es un nuevo club que se ha inscrito en la Federación Andaluza de Fútbol, en la última categoría, que es la segunda andaluza, que es provincial esa categoría, y que lo más curioso de este equipo es que es de Carlos González. El San Álvaro de Córdoba, Club de Fútbol, es la nueva unidad productiva de la Sociedad Anónima Deportiva de Carlos González. Hay quien piensa, y yo soy de ellos, que esta es una operación extradeportiva, y me explico. El Córdoba Club de Fútbol, SAD, el antiguo, el que se vendió a trocitos, es propiedad de Carlos González, el tinerfeño que vemos en la fotografía, el que dice que soy yo, el de la mano. Bueno, pues cuando el Córdoba entró en crisis, recuerden cuando se detuvo a Jesús León, el administrador concursal decidió vender el club por trozos y
se lo vendió a una nueva SAD, que se llama Unión Futbolística Cordobesa, Unión Futbolística Cordobesa, que fue quien compró el equipo de la plantilla del Córdoba. Es decir, que el Córdoba, el club de Carlos González existe, el Córdoba Club de Fútbol SAD, el antiguo, existe, pero no tiene nada que produzca dinero, no tiene un equipo que produzca dinero. Lo que ha hecho Carlos González ha sido crear un club, el San Álvaro del Córdoba, o crear una marca para poder tener una unidad productiva con la que rentabilizar según día quisiera volver a la competición, porque hoy el Córdoba Club de Fútbol antiguo, el de Carlos González, no existe como tal. Es un poco lioso, pero en Córdoba es que hay dos clubes a la vez, para que no lo sepa, el Córdoba Club de Fútbol SAD y la Unión Futbolística Cordobesa. Esta última es la que tiene los derechos deportivos y la otra no tiene club. Pues ya sí que lo tiene, se llama San Álvaro, ha retomado un nombre antiguo, el nombre que tuvo aquel club histórico, que originó, por cierto, el actual Córdoba tras su fusión con el Deportivo Córdoba. Y la intención de Carlos González, todo apunta a que es cuando llegue el momento de negociar con los accionistas, con los deudores, pues el convenio que tiene pendiente para resolver la situación económica del club, tener una unidad productiva en la que basar su proyecto, si es que el proyecto no se queda solamente en un movimiento societario, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona el asunto. Pero lo cierto es que Córdoba tiene este club. Y a modo de morbo, decirles que el próximo lunes hay una jornada de captación de jugadores. Este club nuevo no tiene jugadores, el entrenador no tiene nada, es nuevo. Bueno, pues va a haber una jornada para captar jugadores, para crear un equipo, y se va a hacer en el Fontanar, que es donde va a entrenar el equipo de Germán Crespo, el Córdoba Club de Fútbol. Así que un poquito de morbo sí que va a haber compartiendo estadio, en este caso la Instalación Deportiva Fontanar, donde entrenará el Córdoba probablemente, donde entrenarán las chicas del Córdoba femenino y donde el lunes habrá esta captación de futbolistas, a ver si van muchos o a ver si van pocos, a integrarse en el nuevo proyecto de Carlos González, que, como digo, empezará a competir en segunda andaluza, es decir, la última categoría del fútbol de adultos. De ahí hay que empezar a escalar, de segunda andaluza a primera andaluza, de luego a la Liga, a la segunda RF, es decir, que hay una serie de pasos hasta llegar a jugar a Primera División, donde este hombre ya estuvo con el club, con el Córdoba Club de Fútbol. Bueno, pues no da tiempo para más, aquí lo dejamos. Como siempre, les invito a que sigan profundizando en la información. Hay muchas más noticias que no da tiempo a repasar en este pequeño resumen, así que les invito a que, como cada día, bajen al kiosco, entren en internet, escuchen la radio y sobre todo vean la televisión. Nosotros hacemos ahora una pequeña parada, un pequeño paréntesis para descansar durante el mes de agosto, una semanita de descanso que les damos. Volveremos a principios de septiembre a seguir, como siempre, contándoles qué ocurre en Córdoba. Hasta entonces, feliz verano y gracias por su atención.